La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Hoy vamos a empezar leyendo una parte del Antiguo Testamento. Números capítulo 13. El versículo número 25, recuerde que el capítulo 13 habla de la misión de 12 espías que el pueblo de Israel, más puntualmente Moisés, envía a mirar la tierra prometida, la tierra que el Señor les quiere entregar al pueblo de Israel. Entonces, ya en el versículo 25 ellos vuelven, dice la Biblia 13:25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Neguet, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Siga, por favor. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Amén. Dígame. Amén. Bueno, ¿cuál es la situación que vemos nosotros en el pueblo de Israel? Que ellos no sabían lo que estaba pasando, ellos no sabían qué era lo que estaba sucediendo, no se daban cuenta que habían entrado en un proceso, ellos no lo sabían. Y cuando el ser humano, en este caso el cristiano, no sabe que Dios lo metió en un proceso, entonces se queja, entonces llora, se lamenta, reclama, porque a ver, lo que le estaba pasando al pueblo de Israel nos pasa a nosotros siempre. ¿Qué le estaba pasando al pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba viviendo una transición. Quise usar esa palabra porque fue el resumen de algunos versículos que leí y de algunas situaciones que vi en la Biblia y que no pueden llamarse de otra manera sino transición. El pueblo de Israel no sabía que estaba en la transición de la esclavitud a la libertad. ¿Cómo es? De la esclavitud, ¿a dónde? A la libertad. Ellos no se daban cuenta de eso.
Eran inconscientes de lo que estaba pasando en su vida. Lo único que querían ellos era comer y vivir rico. Lo que no se daba cuenta el pueblo de Israel es que ellos no podrían haber salido, póngale atención, no podrían haber salido de Egipto e inmediatamente entrar en la tierra prometida. No lo podían hacer. Porque era salir de un nivel de esclavitud a un nivel de administrar sus propias vidas en libertad. ¿Me está entendiendo, no? Y eso no se puede hacer de un día para otro. Escuche, nosotros durante toda la vida hemos ido de un punto a otro. ¿Está entendiendo eso? Así como el pueblo de Israel. Y nunca pudimos haber nacido teniendo 18 años. No, señor. Así como el pueblo de Israel no podía haber salido de Egipto y al otro día, a los 3 días, a los 5 días, a los 7 días o aún al mes no hubiera podido entrar en la tierra prometida y haber tenido éxito, no hubiera podido hacerlo, porque ellos llevaban mentalidad de esclavos. Y lo más tremendo es que ellos no supieron vivir esa transición, ese proceso de cambio. No se prepararon para pasar del nivel de esclavos al nivel de libres y administradores de grandes riquezas, como es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Lo entiende? Así mismo, hermano, nosotros no podríamos haber salido del mundo hoy y mañana estar re santos, super santos, recontra santos y ya, viviendo en una perfecta bendición. No. Déjeme explicarle esto, hermano. Y ya le voy a leer más Biblia. La vida del ser humano está compuesta de pasar de un lugar a otro. Está compuesta de metas, pequeñas metas que se van cumpliendo en nuestra vida. Y para ir de una meta a otra, de un punto a otro, se necesitan procesos que se llaman transición. Métase en esto, métase. Papá y mamá se juntaron un día, engendraron un embrión allí, el embrión se pegó, y ese embrión, después de que se pegó de la matriz de mamá, inició un proceso de transición. Empezó a dejar de ser un embrión a convertirse en un feto. Luego de ser formado como un feto, ahora entonces era una criatura, ya con 9 meses, con 40 y tantas semanas, entonces ya era una criatura, pero no había nacido. ¿Cuánto tuvieron que pasar para que dejara de ser un embrión y ahora fuera un niño no nacido? 40 y pico de semanas. Eso es un proceso de transición, pasar de un estado a otro. Y me ha venido dando vueltas esto desde que estudiamos el libro de Hebreos. La palabra hebreo significa cruzador, persona que no se queda quieta, que va de un lugar a otro, persona que no se conforma con lo que es, siempre va avanzando a cosas mejores, así como usted y yo. Sí, así como usted y yo. Así que ese niño ahora se prepara para nacer. Tiene una transición que puede llegar a ser traumática, que es el nacimiento. También hay un corto periodo o largo periodo, porque hay nacimientos que se demoran bastante, donde él ahora pasa a ser una criatura que respira aire y que tiene que empezar a ser alimentado. Ahora llegó al punto de una criatura nacida, pero entonces inmediatamente inicia otro proceso de transición. Él necesita alcanzar 1 año. Cuando alcanza 1 año, bueno, ya empezó a hablar, ya empezó a caminar, pero necesita ahora alcanzar otra edad, los 5 años. Y todo en nosotros son transiciones. ¿Qué le quiero hacer ver en este estudio? Usted sabe que el primer día me gusta hablarle en general de lo que vamos a ver los 3 días, no para que usted deje de venir mañana y el jueves, sino para que entienda y se entere de lo que vamos a hablar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber? Es que si vivimos, hermano, de una transición a otra, si vivimos caminando de un punto a otro, tenemos que cerciorarnos, tenemos que fijarnos, tenemos que esforzarnos en vivir ese proceso de transición correctamente. ¿Está entendiendo eso? Yo no sé, pero tú estás en un proceso de transición. Yo no sé para dónde irás. Tú estás en un proceso de transición. Yo estoy en un proceso de transición. Hay personas cristianos que están en un proceso de transición y están yendo hacia el adulterio y no se dan cuenta.
Ya empezaron la seducción, ya empezaron el cuentico, ya empezaron a escribirse, ya empezaron a chatear y están en un proceso de transición hacia el adulterio. Qué bueno que el Señor nos despertara a todos y pudiéramos darnos cuenta de verdad hacia dónde vamos. Porque Dios no quiere que nosotros vayamos en procesos de transición hacia lo malo. No. La Biblia dice en Proverbios 4:18, búsquelo por favor. Y esa es una garantía para nosotros de que Dios siempre quiere que la transición sea hacia lo bueno, hacia lo mejor, hacia lo excelente. Proverbios 4:18 dice la palabra: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Qué pasa con la luz de la aurora? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo que quiere decir es que el Señor nunca ha preparado para ti y para mí un proceso de transición donde vamos a estar peor mañana. No. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede que el cristiano se tropieza y empieza a decaer y va de lo regular a lo malo y de lo malo a lo peor? ¿Por qué? Porque no sabe para dónde va y no sabe vivir los procesos de transición y altera las cosas. El pueblo de Israel alteró eso. El pueblo de Israel no entendió que estaba en un proceso de transición y que lo que Dios quería era llevarlo a ese lugar, a esa tierra que fluía leche y miel. No lo entendió. No lo quiso entender y entonces se amargaron y empezaron a reclamar, se llenaron de temor y no pensaron que estaban en las manos de Dios. Eso mismo pasa hoy en día. Eso mismito pasa hoy en día cuando el cristiano piensa que está por sí solo, que anda en esta tierra por sí solo y que si se descuida entonces que el diablo lo va a tumbar y que si de pronto no reclama y grita y se enoja y defiende sus derechos, entonces el diablo lo va a frustrar. No, hermano, no. Cuidémonos más bien de la desobediencia, cuidémonos de la rebeldía, cuidémonos del pecado. Del resto el Señor se encarga. Hola. Del resto el Señor se encarga. El problema con los judíos es este, mire. A ellos los mandan a que mire la tierra con el propósito divino de que esos espías digan: esto es hermoso. Mire, qué tierras tan fértiles, tan hermosas. Y sabemos que Dios, con todo lo que nos ha mostrado en este tiempo, sabemos que el Señor nos va a dar la victoria. Señor, entréganos ese pueblo, entréganos esas ciudades. No, se llenan de miedo, desconociendo que están en un proceso de transición. Vamos de la esclavitud hacia la libertad, pero necesitamos creer, necesitamos avanzar, necesitamos no quedarnos quietos, no llenarnos de miedo, porque el Señor dice: no temas, no desmayes. No, pero ellos, ¿saben qué hicieron? Se llenaron de miedo y dijeron: no, esa gente es muy grande, nosotros no vamos a poder con ellos. Y aún se para este hombre, Josué, ahí en el capítulo 13, Caleb, en el versículo 30, Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Eso no les bastó, ellos se llenaron de miedo, se llenaron de terror, se llenaron de una cantidad de pánico. Mire el capítulo 14, versículo 1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Y dicen algo peor, cosas que de pronto el que no se ha detenido a analizar lo que está diciendo la palabra, dice: uy, qué judíos tan terribles, ¿no? Yo nunca haría eso, pero nosotros tal vez lo hemos hecho. Cuando allá en el corazón miramos hacia atrás y decimos: yo sí vivía muy rico allá en el mundo, y venir a sufrir acá, hola. Y a veces uno no es consciente de ese reclamo del corazón. Ellos tenían un reclamo, dice el versículo 3: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? De pronto no lo hayamos pronunciado, pero alguna vez alguien pudo haber pensado: ¿y por qué el Señor me sacó de una vida como la que yo vivía tan buena para venir a sufrir al evangelio?
para venir a que todo el mundo me pisotee, pase por encima, que me vaya tan mal, que yo esté enfermo, que las cosas me vayan tan horrible. Pensando que a ver, es importante esto, hermano. La iglesia no puede hacer lo que hacen los adolescentes y los jóvenes. El adolescente y el joven piensa que lo que está viviendo en ese momento, eso es ya lo definitivo. No piensan sino en lo actual, en el momento, y quieren vivirla con toda, porque ellos piensan que no hay un futuro, que lo que viene, no, ya no. Ellos quieren esa ahora, ya. Y a veces el cristiano no medita que lo que está viviendo, hombre, es una transición hacia algo mejor. ¿Qué fue? Es una transición hacia algo mejor. Lo hubieran pensado, ellos no se rebelan. Ahora, ¿qué significa la palabra transición? La palabra transición significa, eso es del diccionario, porque en la Biblia no se encuentra. ¿Por qué tomé esa palabra y no otra? Ahora le explico. Transición, paso de un estado o modo de ser a otro. Es un paso de un estado a otro. Me gusta este. Estado intermedio de un proceso. Oiga, estado intermedio de un proceso que no tiene un carácter propio. En la transición usted no puede decir que eso es lo definitivo. No. Estado intermedio de un proceso que no tiene un carácter propio y definido. Pues se combinan aspectos del estado anterior con aspectos nuevos que anuncian el siguiente nivel del proceso. Yo no sé si usted lo entendió, se lo voy a volver a leer. Esto es importante que nosotros nos identifiquemos con esto, porque ahora sí nos metemos en la Biblia y nos vamos a dar cuenta de tanto de lo que habla el Señor de los procesos de transición. Otra vez, este punto 2. Estado intermedio de un proceso que no tiene un carácter propio y definido, pues se combinan aspectos del estado anterior con aspectos nuevos que anuncian el siguiente nivel del proceso. Vamos a mirar. Resulta que el pueblo de Israel, y ya vamos a aplicarlo en nosotros, resulta que el pueblo de Israel estaba viviendo un proceso intermedio que no tenía ninguna clase de carácter, no. Ellos estaban en medio del desierto con la posibilidad de tener aspectos de la vida pasada, el recuerdo de la vida en Egipto le venía a sus corazones y ellos se acordaban de las cosas buenas, no de la esclavitud y de lo mucho que padecieron, sino de los puerros, de las carnes, de las ollas llenas de carne, de todas esas cosas que a su estómago le satisfacían. Pero ellos tenían también en ese proceso, en ese desierto, tenían la posibilidad de ver aspectos del nuevo estado a donde iban a llegar. ¿Por qué? Porque veían abundancia de carne, le cayeron codornices como jamás se volvió a ver. Dice la Biblia que más o menos era esta altura, alrededor de un día de camino lleno de esos animales. A la hora que se pudrieron tuvieron que salir de ahí porque eran tantos que estoy seguro que no se los alcanzaron a comer. Era la abundancia, era el poder percibir lo que nos esperaba, lo que les esperaba al pueblo de Israel allá en el punto a donde iban a llegar. Ellos iban de Egipto a Canaán y el desierto era un proceso de transición, ellos no lo entendieron. Y se quejaron y dijeron, eso es lo definitivo, de aquí no vamos a salir. Puede ser, no, puede ser que alguno de nosotros esté en este mismo momento pensando que el estado actual suyo es definitivo y que ya esto no va a cambiar y que ya no tiene solución y que tantos años en la misma situación, piense que para Israel fueron 40 años y que tantos años en la misma situación, ya esto no puede cambiar, esto es definitivo, ya no. Muchas personas pensando en eso se fueron al mundo, retrocedieron. Y si hoy usted se las encuentra, dicen, pero yo que iba a permanecer en la iglesia si a mí me fue mal. Yo quise buscar del Señor, pero a mí me iba mal. No fue capaz de pasar ese desierto que, pasado a palabras claras, se llama proceso de transición. Algo que es pasajero, algo que no se va a quedar. El desierto no se quedó para siempre. ¿Cuál fue el problema? Que como el pueblo de Israel no supo afrontar
ese proceso de transición que me lleva de un punto a otro, entonces al Señor le plació y le tocó hacer que todos aquellos que se rebelaron contra Él se murieran y dejaran la mentalidad de esclavos. ¿Sabe por qué? Porque a veces, y eso con nosotros no va, tenga cuidado, porque a veces el proceso de cambio no se opera completamente en la misma generación que empezó. A veces tienen que pasar 2 generaciones para poder que ese proceso de cambio se vea realmente. ¿Qué quiere decir esto? Que dolorosamente, sí, dolorosamente y lamentablemente, a veces el que se convirtió por primera vez al Señor nunca pudo cambiar del todo. Fueron sus hijos los que pudieron llegar al entendimiento de la palabra y a disfrutar de esa plenitud en Cristo Jesús. Porque el papá o la mamá se quedaron a medias en la mitad del camino, se quedaron en la mitad del desierto lamentándose, diciendo esto es muy duro, quejándose contra el Señor, hablando del desierto en que estuvieron viviendo. Yo no sé si usted alguna vez escuchó a alguien lamentándose de que se quedó en el desierto. 20 años de cristiano y la lucha, el desierto, la tribulación. Medítelo. Esa persona no supo, nunca se dio cuenta que estaba pasando un proceso de transición. Se quedó en él, lamentándose, quejándose, tal vez deseando volver atrás, pero ya no podía. Ya era conocido o conocida como evangélico. Aleluya, ya nadie lo invitaba a las fiestas, ya ni una cosa ni otra. Y muchos se murieron en la mitad del desierto, quejándose del evangelio, quejándose del Señor Jesús, quejándose de la obra que nunca fue completada. Escuche eso. Esto que nosotros vemos en el pueblo de Israel es apenas un ejemplo de lo que puede sucederle a un cristiano. Que al no darse cuenta, hermano, que lo que usted está viviendo, que lo que yo estoy viviendo no es lo definitivo, entonces se aferraron a algo, entonces se llenaron de reclamos, se llenaron de codicia, se llenaron de tanta cosa y se quedaron ahí donde estaban. Siga pensando para que avancemos. Entonces el niño inició un grado antes de la primaria. ¿Cómo se llama ese grado antes de la primaria? Se llama transición. Transición. ¿La transición de qué? De bebé a la escuela. Entonces ya entra en el primer grado y se inicia una transición de la primaria. Tiene que ir avanzando y si no lo hace bien, puede ser que pierda 3/3, 2/4 y 5/5. O sea que a bachillerato llega por allá de 16 años y él empieza a quejarse y a ser el más cansón de todos y en vez de avergonzarse, no, lo que hace es enseñorearse de los más pequeños, porque esa persona no está viviendo correctamente el proceso de transición, no lo aprovechó. Y yo quiero que nosotros todos, ustedes y yo, como que reflexionemos en esto, hermano. ¿Cuánto tiempo hace que está en la misma situación? Muy seguramente es porque no habías reconocido que ese proceso no se va a quedar. No es para que te quedes en él, no es para que permanezcas demasiado tiempo en él, es para que obedeciendo al Señor superes ese proceso de transición, llámele desierto o como usted quiera, pero que salga ahora a otro lugar espacioso, a un lugar de mayor bendición. Eso es. Y si nosotros lo entendemos, vamos a ser muy bendecidos, porque el pueblo de Israel no lo entendió. Y por eso tuvieron que morir en el desierto. Dice la Biblia que sus cuerpos quedaron esparcidos por el desierto, porque ellos no entendieron que eso que estaban viviendo no se iba a quedar para siempre. Era sencillamente una transición hacia algo mejor. Lo que estás viviendo es una transición para algo mejor. Si lo sabes recibir, si lo sabes vivir, si lo vivimos en obediencia a la palabra, si lo vivimos sin rebeldía, si lo vivimos sin querer alterar los tiempos de Dios, porque ese es un problema, ese es un problema. Nosotros podemos recordar a Josué cuando hubo pecado allí en medio del pueblo de Israel y que fueron vencidos
por un poquitico de gente de un pueblo llamado Ai. Y ellos, el pueblo de Israel, dijeron, no hombre, poquitico de gente, no, pues ya vamos, espérense que el Señor diga en qué momento tomamos esa ciudad. No, que va, es que de poquitico, para la cantidad de gente que somos nosotros, eso no hay necesidad de esperar que Dios diga algo. Ojo, ojo con eso, por favor, tenga cuidado con eso. Que no es, óigame, no es ni extraño ni escaso que eso nos suceda a nosotros. Que viendo las cosas tan fáciles uno diga, pero ¿qué le tengo que preguntar al Señor si eso está ahí? Yo lo puedo tomar, ¿tengo con qué? Yo lo puedo hacer. Y lo que no hemos entendido nosotros, que nunca lo entendió el pueblo de Israel, es que yo no voy a dar un paso sin que el Señor me mueva. No, ¿qué pasó? ¿Sí o no? Entendamos, aprendamos de lo que el pueblo de Israel vivió. El Señor quería que el pueblo se moviera si la nube se movía, si no, no. Y a veces el cristiano hace negocios, el cristiano se mueve aquí, y como las cosas le salen porque ya entiende, porque tiene dinero, porque es inteligente, porque es profesional en el área, entonces se mueve sin el permiso de Dios, se mueve sin la confirmación de Dios, porque él no necesita esperar que Dios le compruebe algo tan sencillo. Y empezamos a dar vueltas. Óigame, empezamos a dar vueltas en círculos, lo que yo llamo ciclos del diablo. Empezamos a dar vueltas. Cuando nosotros no sabemos movernos en la obediencia, dentro de la transición, que siempre estaremos en transición, siempre estaremos de un punto a otro, hasta que lleguemos al cielo y luego a donde vamos a vivir por los siglos de los siglos con el Señor Jesús. Y empezamos a hacer cosas que nos detienen. Mire, una mala decisión económica hace que un cristiano se meta en un ciclo. Le repito, este nombre no está en la Biblia. Yo le llamo ciclo del diablo porque son ciclos repetitivos, ciclos que empiezan y terminan y usted dice, bueno, ya pasó. Pero como no estamos en la obediencia de la palabra, entonces de un momento a otro vuelve y se inicia, vuelve y arranca. Le pongo como ejemplo el ciclo de las deudas. Si nosotros no hacemos, hermanos, la firme determinación, si no tomamos la firme decisión de salir de las deudas, de salir de esa esclavitud de las deudas, hermanos, ¿sabe qué? Por momentos se inicia el proceso de escasez y viene el conflicto y viene la angustia y qué vamos a hacer y se va aumentando la necesidad y ya necesito 3, ya necesito 5 millones. Y el que dio un paso fuera de la transición, fuera de la obediencia al Señor, le queda muy fácil de ir y prestar dinero para apaciguar ese momento, para concluir ese momento de crisis. Va, toma prestado y dice, al menos ya salimos de eso. Usted no salió de nada, se metió en algo peor. Como los que dicen, tengo una deuda de 8 millones, entonces voy a pedir prestado 10 para reunir esas 3 o 4 deudas y que me quede una cuota más pequeña y así descansar, así estoy mejor. Pues aunque le haya quedado una deuda más pequeña, una cuota más pequeña, la deuda es mayor y el tiempo de esclavitud se extendió. Ya no son 40 años, ya van a ser 60 u 80 años, pues hablando en términos del pueblo de Israel, ¿no? Porque a veces no entendemos, mis hermanos, que el proceso de transición requiere de que usted lo transite libre, que pueda caminar en ese proceso de transición del punto donde está a donde lo quiere llevar el Señor libre. Y libre es sin deudas, y libre es sin odios, sin reclamos, sin procesos sin solucionar, sin concluir, libre, en paz con las personas. Porque esa es otra cosa. Muchos buenos cristianos dieron vueltas en un proceso de conflicto con su esposo, con su esposa. No salieron jamás de ahí. No, se agravó el asunto, se separaron y preguntan por qué no puedo avanzar en la economía, por qué en el ministerio no puedo avanzar. Sencillo, porque te apartaste del proceso de transición que Dios puso en tu vida al apartarse de la obediencia y empezó a darle vueltas a un mismo lugar, a darle vueltas, así como el pueblo de Israel le dio vueltas 40 años al desierto, así.
Así muchas personas hoy en día pueden estar viendo lo mismo que ahora 5, que ahora 10 años. Pero ¿por qué se repite esto? ¿Pero por qué vuelve esto a mi vida? ¿Pero por qué otra vez? Y no entienden que alteraron el proceso de transición para pasar con libertad y prontamente de un lugar a otro. Así que él ya concluyó, el niño ya concluyó el proceso de la primaria. Ahora inicia otro proceso de transición hacia la universidad, se llama bachillerato. Y si el muchachito se alborota, y si el muchachito conoce niñas y empieza a distraerse con las niñas, a alborotarse, a querer vivir en fiestas, en bailes, ¿cómo dicen por acá? ¿Capa clases? Bueno, no asiste a las clases. Sencillo, se le va a convertir ese proceso en algo larguísimo. Y puede ser que ¿cómo llamarlo? Que se fatigue, que se canse y diga, no, el profesor, es que me la montó un profesor y aquí estoy repitiendo noveno por tercera vez. Eso es mentira. Eso no es culpa de ningún profesor, es culpa del muchacho que no se daba cuenta que estaba en un proceso de transición y empezó a querer jugar al muchacho libre, irresponsable, y entonces le vino el problema. Y ya sus amigos por allá en el 6º semestre y él todavía batallando para salir de 11. Muchos de ellos se convierten en personas sin juicio, mundanos, y se ponen a trabajar por ahí en otra cosa. Y un día puede que digan, es que la vida no me permitió estudiar, la vida no me dejó prepararme. No, ellos que no entendían que ese proceso de transición lo tienen que vivir correctamente. Hola. Bueno, entonces ahora terminó bachillerato. Se inicia otro proceso de transición hacia la vida profesional. Y si terminó esa carrera bien y no se distrajo, si caminó bien ese proceso, ahora tiene la oportunidad de hacer una especialización, un doctorado, no sé, magíster, como sea. Pero si no lo hace con juicio, ahí está. ¿Se está dando cuenta que el ser humano vive de un punto a otro? Usted termina ahora una cosa y ya, tiene que iniciar otra. ¿Sí se da cuenta? ¿Se da cuenta o no? ¿Usted está quieto? Qué pena. No debería. Pablo, ¿sabe qué dice? Que nosotros tenemos que tener la mira puesta en la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Vamos en ese proceso de transición hasta alcanzar ese día de la salvación. Somos salvos, pero hay que alcanzar esa salvación. Hay que permanecer en ella y caminar en esta tierra como quien sabe para dónde va, guardándose de la desobediencia, de la rebeldía, del reclamo, del pecado. Hay personas que creen que están haciendo bien en el trabajo donde están, siendo unos rebeldes, disociando, poniendo cizaña de todos los compañeros de trabajo hacia ese jefe, hacia esa junta directiva, y piensan que lo están haciendo bien. Se justifican en que esos tipos son injustos, que son rebeldes, que son impíos, que son hijos del diablo. Pero el único que va a perder es esa persona que se va a ver sumergida en un proceso fracasado, un proceso de transición fracasado, y entonces ahora está en el círculo, óigame, en el círculo de que lo descubrieron, lo echaron, ahora lo van a meter a la cárcel. ¿Por qué será, pastor?, me dijo alguien, ¿por qué será que yo como hijo de Dios y un impío me acusó a mí de estar sacando cosas que yo nunca saqué? Vea, me tienen demandado por robo continuo y no me van a pagar nada de la liquidación que me corresponde a mí por 15 años, y me quieren quitar eso y aún me quieren mandar a la cárcel que porque yo debo dinero. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el diablo? Pues claro, me puse a preguntarle. Él hacía 5 años era cristiano. Los últimos 5 años se había rebelado contra la empresa, hablaba mal de la empresa, disociaba, motivaba a sus compañeros que se rebelaran y no trabajaran correctamente. Y entonces perdió su horizonte,
perdió su punto de vista y empezó a hacer lo malo. Y ahora estaba en un problema que nadie le daba trabajo, con unos conflictos familiares, económicos, a punto de que la esposa se fuera porque ya el tipo decía que no tenía cómo conseguir el dinero para sostener la casa. ¿Y a qué hora, si yo fui tan fiel, no fuiste tan fiel? Tal vez como no creyente, el Señor no te tuvo en cuenta, que hablabas mal. No, pastor, yo no hablaba mal, yo empecé a hablar mal, pero cuando ya conocí del Señor, que supe que ese tipo era un impío, un adúltero y que nos explotaba, ahí fue donde yo me volví así, que le decía la verdad a los compañeros y les decía, no nos dejemos gobernar por ese tipo, que eso es un impío, es un hijo del diablo. Y predicando la Biblia y hablando mal de los patrones. Y él se metió en un círculo vicioso, se metió en algo que es satánico. Entonces, tomaba una deuda, estaba tranquilo unos días, hasta que venían a cobrarle, vendía algo por allí, calmaba por un tiempo esa deuda, estaba tranquilo unos días, volvía y se le alborotaba otra deuda. Pastor, ¿qué será? Estoy en este problema más de un año, porque él no supo ser fiel en el proceso de transición. ¿Usted ya ha identificado en qué proceso está? ¿Sabe de dónde viene? ¿Sabe para dónde va? ¿Es consciente de lo que Dios le tiene? ¿Qué está haciendo para vivir ese proceso de transición correctamente, obedientemente? ¿Qué está haciendo? ¿Está siendo fiel? ¿Está siendo obediente? Es que eso es, hermano. Póngale cuidado. Y se lo tengo que aplicar a todos. Primeramente a mí y a todo lo que pueda estar sucediendo en el mundo. Un par de personas casadas, ellos no saben que están en un proceso de transición hacia un galardón hermoso, que es sacar adelante un hogar, una familia, aprender correctamente a convivir como pareja y aprender correctamente a cómo criar hijos. Pero ellos no se interesan en eso. Y de pronto el pastor le dice, venga hermano, yo veo que usted se casó y no se ha capacitado. No, pastor, vivimos bien, no hay problema, sí. En estos días, gloria a Dios, en estos días. Hermano, mire, yo veo que su hijo está como rebelde, mire que en la escuela bíblica. No, pastor, son cosas de niños, no se preocupe. No afrontó correctamente el proceso de transición, óigame, hacia ser una familia bendecida que entregó a sus hijos prosperados, a sus hijos bien preparados, a sus hijos con conocimiento de quién es Dios, en un camino correcto, sino que simplemente vivió la vida de cualquier manera. Yo no creo, ahí vamos. No, ahí vamos, no. Usted se tiene que preparar para poder pasar el desierto con éxito, en victoria, se tiene que preparar antes de ir a pasarlo. Ahora, si ya estamos en ese proceso, pues preparémonos porque es triste escuchar personas que, no, lo que pasa es que la mujer empezó con esto y entonces yo me rebelé y entonces hice esto y nos ofendimos y nos maltratamos y ya nos dejamos. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pues no sé, de pronto restaurar la vida con otra. Tan lindo, como si fuera tan fácil. Yo me le salgo del camino al Señor y cojo cualquier otro, cualquier cosa, y yo me soluciono el problema y busco la satisfacción a mi vida como se me venga. Ya estamos aquí, ¿qué le vamos a hacer? Dios no me quiso ayudar. Es que yo he escuchado tantas cosas, hermano. Pastor, Dios no me quiso ayudar, entonces a mí me tocó pues buscar la mía, una impía que ahora le era infiel y uno de los amantes de ella, de su esposa, lo estaba amenazando de muerte por hacer lo que quiera, por hacer lo de los israelitas, rebelarse al proceso de transición que Dios estableció y querer hacer lo que le dio la gana. Pastor, ni servicio ni nada, yo ya me fui de la iglesia, llegamos a otra, no nos entendimos con el pastor, ahora no nos estamos congregando y le quieren echar la culpa o al diablo o a Dios. No, la culpa la tiene la persona que no sabe que está en un proceso de transición y que tiene que ser obediente en ese proceso para pasar hasta el lugar donde Dios ha determinado que lo va a llevar. ¿Se está entendiendo eso? Qué bueno, hermano, entender que, mire lo que dice Romanos capítulo número 12,
12. Los sinónimos de la palabra transición en el diccionario son estos, escúcheme: cambio, mudanza, transformación. Esos son los sinónimos. Y todos estos tres nombres los encuentro en la Biblia. Voy a tomar uno: transformación. Transformación entonces es sinónimo de transición. Ir de un punto a otro, listo. Romanos capítulo número 12, versículo número 1, y leemos hasta el 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, aquí hay una riqueza impresionante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tome este versículo 2 y aplíquelo a los judíos. Vaya, llévelo hasta allá. No os conforméis a este desierto, no te conformes a él, sino transfórmate, vive la transición de lo que eres hoy a lo que Dios quiere contigo cuando vayas a entrar a la tierra de Canaán. Saquémoslo acá con nosotros. No se conforme a lo que usted era cuando no conocía al Señor. No se conforme al lugar donde está hoy, que es cristiano. Proyéctese a lo que Dios quiere. El pueblo de Israel ya sabía lo que Dios quería con ellos. Sabía que el Señor los estaba llevando a una leche que fluye, a una tierra que fluye leche y miel, a Canaán. Lo tenían claro. ¿Usted para dónde va? ¿Usted sabe para dónde va o no sabe? ¿Cuál es la tierra prometida de nosotros? La salvación. Claro. El cielo para la cena de las bodas del Cordero y la tierra nueva para vivir una eternidad con nuestro Señor Jesús, gobernando todas esas generaciones que le van a nacer al pueblo de Israel. Lo sabemos, pero el pueblo de Israel no le bastó con saberlo, se torció, se rebeló, empezó a decir que cómo así, que eso era injusto, que por qué Dios lo tenía en esa situación. Yo no sé si usted ha escuchado a alguien con esas mismas palabras, yo los he escuchado. No sé qué le pasa a Dios conmigo, oro, ayuno, pero yo no sé por qué no me va bien nada, yo no sé qué pasa. Yo no sé qué es lo que tan malo he hecho, con ese reclamo tan terrible. Esa persona ya empezó a dar un círculo, escúcheme, un ciclo del diablo, de donde no va a salir. Todo el mundo va a pasar por el lado de él y cada día se va a amargar mucho más. Todo el mundo va a surgir, todo el mundo va a prosperar. Todos van a ir llegando a los siguientes puntos, a los siguientes niveles, a las siguientes dimensiones espirituales, económicas, familiares. Y él, como un amargado, como una amargada, le va a dar duro, le va a dar difícil, le va a dar rabia, ira, va a querer contender por el solo hecho de que está viendo que él no sale de ahí. Y se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a Dios le ha placido eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El pueblo de Israel hubiera podido comprobar que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, era llevarlos en bendición hasta la tierra prometida, hasta la tierra de Canaán, a darle cosas que ellos no construyeron, ciudades que ellos no construyeron, viñas que ellos no labraron, pero fueron rebeldes, se resistieron, empezaron a pensar que eso era lo definitivo, que lo que estaban viviendo era lo definitivo, no entendieron que lo que estaban viviendo era temporal, solo un proceso de transición, y ese fue el fracaso. Cuando el cristiano no entiende cuando el cristiano cree que lo que tiene, eso va a quedarse para toda la vida, se descuida, se desordena, peca, y es ahí donde viene la desgracia.
Entonces, antes de que terminemos este primer día, yo me digo a mí y le digo a usted, ¿somos conscientes del punto donde estamos y para dónde vamos? ¿Sabe usted cuál es el siguiente lugar a donde Dios lo quiere llevar? Y sabe que lo que está viviendo usted en este momento es sencillamente el proceso de transición y de preparación, y aquí hay que meterle ese otro pedacito, el proceso de transición que requiere una preparación para poder ponerte en el próximo lugar donde Dios te va a poner. Déjeme ir a años atrás, año 2015. Pastor Héctor, usted debe de ir a Villavicencio. Todo el mundo dijo, no, esa iglesia es más pequeña, usted va a fluir en una, no, eso, alguien dijo por allá, no, nunca entró en mi corazón eso. Eso al pastor Héctor le queda chiquito, eso es fácil. ¿Sabe qué hice yo con mi familia y con el equipo que se vino con nosotros para acá? Les dije, ojo, Dios nos va a meter en un proceso de formación, porque lo que nos espera es un desafío mayor al que tenemos aquí. En el estado en que estamos hoy, no podríamos jamás sacar adelante la obra que el Señor nos lleva a realizar. No, así que prepárense para el proceso de transición y de perfeccionamiento. Entonces alguien podría decir, es que el pastor lo dijo y por eso vino ese proceso tan fuerte, porque nos vino un proceso fuerte, claro. Todos nosotros, toda mi familia y las personas que conmigo vinieron, entramos en unos meses de un proceso impresionante. Gracias a Dios, ya sabíamos que eso iba a venir. Permanecimos tranquilos, permanecimos con paciencia, dándole gracias a Dios, perseveramos, nos agarramos del Señor y fuimos pasando. No hemos pasado al otro lado, seguimos en un proceso de transición y de perfeccionamiento. ¿Quién dice amén a eso? Porque íbamos para otro lado. Porque de aquí vamos para otro lugar. Puede ser este mismo lugar, pero estoy hablando de una dimensión mayor. ¿Sí entiende eso? Usted puede que siga en ese mismo lugar, pero Dios no lo quiere en la misma forma, en el mismo estado en que está. Si el cristiano entendiera esto, hermano, el que tiene una empresa se estaría preparando para tener 2 empresas o una más grande. El que tiene un ministerio se estaría preparando para que Dios le dé un don mayor, o el don que tiene, que sea multiplicado, ampliado, para mayor beneficio. Deberíamos saber usted y yo que no estamos quietos, y si está quieto, ojo, puede ser que esté metido en un círculo, donde las cosas pasan, fracasos, vuelve y arranca, vuelve y fracasa. ¿Qué pasa con esas personas que siempre están diciendo, monté un negocio los 3 primeros meses, qué bueno, me fue bien, pero después ya no vendí nada, ya empecé para atrás? Eso es. Se salieron del proceso de transición del Señor, se salieron de la preparación, están haciendo cosas en sus fuerzas y están metidos en un ciclo repetitivo. Unos días bien, luego regular y mal. Otra vez, unos días bien, luego regular y mal. Lo mismo. Pero si usted sabe que ahí donde está, el Señor quiere prepararlo, por eso es que yo le digo, preparémonos, hermano, para cosas mejores. Estudie. Ahí ya en este momento están en él. Esa capacitación de emprendimiento. Yo no lo necesito porque ya soy cuchimbiri, ya con lo que sé. No, señor, no. Entre más sepamos, mejor preparados vamos a estar para todo lo que el Señor traiga a nuestra vida. ¿Usted qué va a saber lo que quiera Dios mañana con usted? A ver, dígame. ¿Usted sabe? No, yo no sé. Sé que me tengo que preparar, porque el Señor, dice la Biblia, que nos lleva de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. Sabemos que a los que somos nacidos de Dios y no practicamos el pecado, Jesucristo nos guarda, el maligno no nos toca, y que también la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¡Qué buen aumento! Usted no se va a quedar ahí, y si se queda ahí es porque no entendió que tenía que vivir el proceso de transición con la preparación y el perfeccionamiento requerido. Eso era lo que estaba haciendo el Señor con el pueblo de Israel, perfeccionándolos en la fe, perfeccionándolos en una preparación. Ellos no quisieron, se resistieron, no le funcionaron al Señor, se rebelaron y empezaron a quejarse. Lucha, muy duro, este desierto nos va a matar. ¿Por qué Dios nos trajo a esta tierra? ¿Por qué? A que nuestras mujeres sean violadas
y nuestros hijos sean presa. Uy, qué abominación. Ay, pastor, yo nunca diría eso. Miremos a ver si puede ser que con otras palabras lo hemos llegado a decir o al menos a pensar. No, hermano, Dios escogió algo muy hermoso para usted y para mí. Después de que lo podamos entender, vamos a saber que estamos siempre en un proceso de transición hacia un lugar. Cuando llegamos a ese lugar, inmediatamente empezamos el proceso de transición hacia otra parte. ¿Por qué se queda ahí? Mire, a mí no me gusta dejar mucho una persona en una congregación. Digamos que yo pongo un obrero en una congregación y cuando yo veo que llegó a un tope y no pasó de ahí, yo digo, hay que cambiarlo. Pero más que cambiarlo, hay que mirar a ver qué es lo que no entendió, en qué hay que instruirlo. Porque él se bloqueó, él llegó a un tope y entonces ya, él no está en el proceso de transición para algo mayor, no, algo le falta, algo no ha entendido, pero en usted y en mí, el Señor siempre nos lleva cada día en cosas mayores, cada día en cosas mayores. Recuerde que la Biblia dice que Dios añadía cada día a la iglesia aquellos que habrían de ser salvos, o sea que la iglesia siempre tiene que crecer. No está bien que una iglesia con los mismos 20 siempre, con los mismos 20 siempre, y pasaron 3, 4 años y con los mismos siempre. No, eso no es un proceso de transición, eso es un círculo vicioso ahí, ya los mismos, se ven los mismos y se conocen los resabios los mismos y se enojan el uno con el otro porque no me trajo buñuelo o porque, y ahí se quedan. No, hermano, el cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo, activo, ¿sí o no? Que va siempre avanzando hacia cosas mejores. ¿Quién dice amén a eso? ¿Qué tal si oramos? Oremos. Mañana le hablo cosas en serio. Al Señor le ha placido que nuestra vida sea una vida de transición, de un lugar a otro. Por eso es que yo le recomiendo que si no, usted no escuchó el estudio de Hebreos, escúchelo. Ya sabe que todo lo puede llevar gratis. Escúchelo, estúdielo, analícelo. Eso es una bendición porque lo activa a uno a pasar de un lugar a otro, a no quedarse quieto, estático. No, vamos a otro lugar, a otra posición. Puede ser en el mismo sitio, pero a otra posición, a otra dimensión espiritual. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias, porque has abierto nuestro entendimiento y lo abrirás aún más, Señor, para que podamos entender aquello a lo que nos has llamado. Gracias, gracias, Señor, porque hoy podemos estar confiados de que aquello que nos parece, Señor, que no tiene solución, en ti tiene solución, Padre. Solamente vamos a perseverar en la obediencia, solamente vamos a perseverar en la oración, solamente vamos a perseverar, Señor, Padre, en el impulso, en el empuje, Señor, en la convicción de ir adelante en ti, ir adelante en tu palabra, en los principios bíblicos, Señor, y todo, Señor, saldrá bien para la gloria de tu nombre. Tú, Señor, destruirás, Señor amado, Padre, esa oposición. Tú el escollo, Señor, lo limpiarás, Padre Celestial, para que mi hermano, mi hermana y todos nosotros podamos caminar por ese camino que tú preparaste para nosotros, para la iglesia, Señor mío, y que veamos, Señor, en el futuro, bendito Dios, aquello que una vez anhelamos, aquello que una vez deseamos, Padre, tú, Señor, lo cumplirás en aquel que persevera, Señor, en su camino, haciendo lo recto, haciendo lo bueno, lo puro, lo noble, obedeciendo tu palabra, Rey de Gloria, que no paga mal por mal, Señor, ni engaño con engaño, sino que todo lo contrario, Padre Celestial, permanece, Señor, pagando bien por todo el mal que alguien quiera hacer, bendito Dios, y permaneciendo de esa manera en ese camino, en esa transición, Señor, que trae una preparación, un perfeccionamiento a nuestra vida. Muchas gracias, Padre Celestial, porque todo aquel que lo haya entendido, Señor amado, va a descansar en ti, va a poder saber, Rey de Gloria, que le espera un futuro hermoso, haciendo lo correcto. Señor, aunque los demás piensen, Señor mío, que es que el diablo pudo más que tú, Señor amado, no, bendito Dios, tu palabra dice, Señor, que tú nunca has sido derrotado y que jamás, Señor, lo serás, que por el contrario tú venciste a los principados y a las potestades y las exhibiste públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, y que la victoria nos la
diste a nosotros. Señor, ayúdanos a mantenernos, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a hacer lo bueno, Padre, a prepararnos todos los días para cosas mayores. Por favor, Señor, convéncenos de que el desafío de mañana será más grande que el del día de hoy, y que si no nos preparamos, Señor, vamos a resbalar, nos vamos a equivocar, Padre, y si tomamos una mala decisión, puede ser que nos metamos, Señor, en un ciclo repetitivo, Padre bendito, y que años después nos preguntemos: ¿qué pasó que no salí de aquí? ¿Qué pasó que estoy en las mismas de ahora tantos años? ¿Qué pasó contigo, Señor? ¿Por qué me haces esto? No, Señor amado, no somos de aquellos, Rey de Gloria, que nos quejamos, no somos de aquellos que guardamos un reclamo en nuestro corazón, somos aquellos que obedecemos y perseveramos en lo bueno, para que tú, Señor, hagas con nosotros lo que está escrito, aquello que está establecido en el reino de los cielos, y veremos, Señor, la victoria, y veremos, Señor, la victoria y el éxito, Rey de Gloria, que el mundo tal vez ha creído que tú no nos diste, así como, Señor, tú fuiste juzgado en la cruz del Calvario de que no eras hijo de Dios porque te había permitido ir a una cruz a morir en ella, Padre, pero venciste, y para vencer, Señor, bajaste de la cruz, Rey de Gloria, Señor, resucitaste y hoy eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Asimismo, Señor, yo declaro, Padre Celestial, que todos esos procesos que están por cumplirse, Señor, se cumplirán, Señor amado, de acuerdo a tu voluntad, y nos darás la victoria, y nos darás la victoria a nosotros. El éxito, Señor, será para el pueblo de Dios, Rey de Gloria. Tú, Señor, ya ganaste la victoria, y ella, Señor, Padre, Señor, la conseguiremos, la tomaremos, la disfrutaremos, perseverando en el camino tuyo, en la verdad de tu palabra, Señor, y sabiendo, Señor, que contigo somos más que vencedores. Así es, precioso Dios. Por eso te amamos, Señor, por eso te declaramos, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, y Señor, te damos gloria, honor y alabanza, y estamos seguros que el éxito está de nuestra parte, y la victoria es nuestra, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio, y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.